buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro nuevo video de Limbo Recomienda. Acá está Fito, yo soy Ariel. Esta semana, este día, depende de cómo lo estén viendo, estamos recomendándoles un favorito de la casa, que es The Max. Es un cómic que salió durante la década del 90, editado por Image, una editorial en ese momento que se jactaba de ser una editorial independiente, formada por dibujantes que venían de Marvel y de DC, y que en el caso de The Max era una historia completamente distinta a lo que salía en ese momento tanto en los cómics mainstream como era Marvel o DC, como en Image inclusive. Image tenía una cosa de que arrancaba con un montón de personajes nuevos, los primeros números vendían millones, pero el contenido de la mayoría de los personajes era solo músculos, trompadas y explosiones. The Max hace un poco un quiebre con lo que venía publicando en ese momento el cómic yankee en general, porque a pesar de ser un cómic de superhéroes, a pesar de tener un personaje en primer plano grandote, musculoso, violeta, es un personaje y es una historia que tiene mucho de fondo, mucho trauma psicológico, tiene mucha elaboración de personajes, y que no necesariamente en todos los números vas a encontrar una pelea, no necesariamente en todos los números vas a encontrar acción, explosiones o escenas de dinámicas, sino que es una historia mucho más elaborada, mucho más personal, y donde se destaca mucho el trabajo del autor, que en este caso es Sam Kidd, que es un dibujante y ahora empieza a hacer las labores de guionista, pero que empezó como dibujante en Marvel y en DC, y que se dio a conocer en los 90 como ser el dibujante del primer tomo, del primer arco de Sandman, que era el arco de Preludios y Nocturnos. Otro de los favoritos de la casa. Particularmente, yo conocí Limbo Comics, conocí la comiquería, buscando, entre otras cosas, la saga de Max, que no estaba editada en el país y que me la terminó prestando Ariel y se la tuve que devolver. Unos tomos que llegaban de Norma, eran de España. Sí, eran las ediciones, durante mucho tiempo lo que podías conseguir era en inglés o en castellano, números sueltos. Fue durante mucho tiempo para mí, que yo lo coleccioné durante mucho tiempo y me costó mucho conseguirlo, era encontrar números sueltos en inglés, en castellano, ediciones, números del principio, del final, y ir armando la colección como se podía. Hoy por suerte se está reeditando la saga completa, van por el 5º tomo. Son tomos compilados que está sacando, en este caso en la edición en castellano, Editorial Ibrea. En inglés creo que lo está sacando IW. La peculiaridad que tiene The Max es que también muchos la recordamos porque supo tener una serie animada en los 90 que como también era particular porque salía dentro de MTV. MTV, para los viejos que nos están mirando, solía ser un canal de música antes de ser un canal de reality shows. Y además un canal de culto, donde Andy Warhol tenía su propio programa en MTV, no pasaban las pelotudeces que pasan ahora. Todo bien con MTV, y MTV tenía un bloque de animación de los que salieron también ahí, Beavis and Butthead, The Head, que este bloque se llamaba MTV Oddities, y pasaba cortos de media hora que eran los de The Max. Ahí yo empecé a ver la historia del personaje y después descubrí que venía de un cómic, y que la particularidad que tiene este cómic no solo venía por la historia, sino también por el dibujo. Sam Kidd es un dibujante muy experimental, es un tipo que no tiene ningún problema en trabajar con lápiz, con acuarela, con mezclar color digital, donde mientras la historia se lo permita, mientras la historia lo requiera, es muy experimental, y es un tipo que tiene las raíces en dibujos de artistas que pueden ser como Fran Frazetta o Sienkiewicz. Son tipos que rompieron bastante con la estructura, y que en este caso la particularidad de Max viene por la historia y el dibujo. Es una historia rara, es una historia para público exigente. The Max es una buena opción porque es una saga que ya hoy por hoy está completa. Son 7 tomos en total. Hasta ahora se editaron 5, faltan 2 para terminarla. Está terminada en inglés, en castellano recién faltan 2 para terminar. Aparte, lo que tenía, que rompía bastante con el personaje desde los primeros números, era que The Max es un personaje que aunque se ve como un héroe, aunque está todo el tiempo tratando de proteger
a la reina Leopardo, vive en dos realidades distintas, en donde una es un héroe, un luchador, y en otra realidad que podría ser nuestra realidad, es un homeless, es un tipo que vive en la calle, y lo que él describe como la reina Leopardo es en realidad Julie, que es su asistente social. Entonces, lo que va planteando ya desde los primeros números, desde las primeras páginas, y juega todo el tiempo, es ese cruce constante entre ficción y realidad. Esa cosa de que el personaje principal que estamos leyendo le cuesta saber qué es lo que está viendo en realidad y en qué momento está corriendo por el medio de una sabana con animales totalmente extraños, que por momentos aparecen totalmente extraños, medios dinosaurios, medio dibujos animados, y de repente está atrapado en el tráfico de las 5 de la tarde de una ciudad que podría ser Nueva York. Y esto es apenas una primera parte de la cáscara de lo que es la historia en realidad. La historia indaga mucho en los aspectos psicológicos de los personajes. Hay muy buenos personajes secundarios. El villano juega todo el tiempo con esa idea de que no solo es un personaje oscuro, violento, es un asesino y un violador, pero a la vez juega totalmente con la idea de que él es el único que sabe lo que está pasando, que es el único que sabe disociar realidad y fantasía, y que tira a la punta de que en realidad no hay mucha diferencia entre uno y otro, y que para dónde podría estar yendo o no la historia, si realmente él es un mago, si realmente el mundo en el que vivimos es una fantasía y la única realidad es ese mundo de Pangea. Eso es lo que mantiene y va hilando la historia de Max. La historia de Pangea, toda la historia ficcional, es una fachada para explicar un thriller psicológico que cuenta la historia de un asistente social y sus traumas que ha tenido durante su vida, a la vez de su relación con una persona en situación de calle que casi no conoce, pero esta persona depende enteramente su vida del asistente social. A través de eso, una historia que sería tal vez muy pesada y compleja para explicarla en un cómic totalmente real, que se evalúe solo en eso, aparece la ficción y aparecen los personajes, aparece la imagen de The Max como este tipo grandote y púrpura, le da la oportunidad al autor de poner colores más claros, colores más... hay mucho juego de colores, con colores primarios, con el color amarillo, con... aparte no tiene ningún problema también de cambiar el estilo, de que por momentos jugar mucho con estudios de anatomía, de musculatura, de dinámica, y cuando tiene flashbacks, cuando juega con recuerdos o cuando juega con traumas reprimidos, hacer un dibujo que parece hecho por nenes en crayón y en blanco y negro y tosco, que eso te ayuda a mantener la dinámica de la historia. Image como editorial hoy por hoy está intentando retomar una beta más de ciencia ficción, más experimental, pero me parece que The Max es un buen antecedente para que los tipos se hayan dado cuenta de que podían probar con otro tipo de historias, que podían salir del canon establecido y tener una historia distinta, con un autor muy experimental a la hora de contar una historia, a la hora de dibujarla, y que en sí tiene eso, es algo que rompe un poco con la estructura de lo que estaba saliendo en ese momento y que hoy por hoy sigue siendo recomendable porque mantiene la calidad. Como el dibujo es tan experimental, no es necesario, no lo ves como algo retro, es algo que podría salir tranquilamente, estar editado ahora y seguiría llamando a la atención. ¿Algo más? Eso ha sido todo. Suscríbanse a nuestro canal, tenemos nuestra página de Facebook, tenemos nuestro email, que todos lo vamos a ir agregando y va a ir apareciendo mágicamente abajo nuestro. Pero bueno, esta es la recomendación del día de hoy. Esperamos seguir subiendo recomendaciones y seguir agregando nuestros favoritos. Si vos ves justamente el monstruo púrpura que es de Max, todo inflado de los 90, que lo podría haber dibujado, ¿cómo se llama? Rod Liefeld. No, Rod Liefeld no puede dibujar, terminemos con ese mito. Está bien.